Buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la mesa número 4, titulada Habilidades para el apoyo emocional a distancia e impartida por la maestra Ana Lorena Arnaiz García. Antes de iniciar, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y cámaras cerradas. Les solicitamos mantenerse muy atentos al chat de esta sesión, ya que posteriormente se colocará una liga para el registro de asistencia. También les recordamos que a las 11:30 aproximadamente se regresará de forma automática a la sala principal para dar cierre a nuestro segundo encuentro de orientación. La dinámica de trabajo que se llevará a cabo en esta mesa será de la siguiente forma. Nuestra ponente nos facilitará el tema con una exposición aproximadamente de 1 hora. Durante este periodo, al auditorio de esta sesión podrá realizar interacción respetuosa solo a través del chat. Al finalizar la exposición de la ponente, el público contará con un tiempo determinado para poder realizar alguna pregunta si así lo requiere, ya sea abriendo su micrófono o bien escribiendo en el chat para que sea de forma directa. Se les dará la participación de forma ordenada, respetuosa. A continuación, daré la lectura de forma resumida a un amplio currículum profesional de nuestra ponente. Maestra Ana Lorena Arnaiz García. Es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con entrenamiento, especialidad y maestría en psicoanálisis por parte de la Sociedad Psicoanalítica de México. Posee una especialidad de intervención en crisis por parte del Centro de Diagnóstico Psicológico de México. Su práctica profesional se desarrolló con temas como lo es el desarrollo psicoafectivo infantil en el Centro de Desarrollo a la Comunidad AC Santa Fe, desarrollo psicoafectivo en adolescentes en la Casa Hogar para Varones San Jerónimo y terapia ocupacional a la tercera edad en el Club de Día Héctor Vélez. A lo largo de su experiencia profesional ha impartido diversos talleres, entre los que destacan Taller Rostro y Máscaras de la Violencia, internado número 1 de la SEP para niñas en el 2001. Talleres de información y apoyo social para personas con discapacidad mental, CONFE 2001. Intervención en crisis y terapia de apoyo en el área de urgencias, Cruz Roja Mexicana. Apoyo psicológico a la tercera edad. Terapia de enfoque sistémico y parejas, CEDEPSI. Ha laborado como profesora de la licenciatura en Psicología en la Universidad Franco-Mexicana, UFRAM y UNITEC. También ha sido secretaria técnica del Programa de Identidad y Fortaleza de la Universidad Iberoamericana. Ha realizado diversas participaciones y publicaciones en las que resaltan cómo enfrentar el divorcio de los padres, revista Ganar Salud, Tabúes Sexuales, revista Glamour México, Cuando el amor duele, revista Prevención México, Deja respirar a tu pareja, Trastornos de personalidad, Género masculino, género femenino, y es compiladora en entrevista Historia Clínica y Patología Frecuente, Editores Mexicanos. Actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Psicología en la Universidad Justo Sierra y consulta privada en el Estado de México. Agradecemos su valiosa participación a este segundo encuentro, de orientación, estando seguros que será una experiencia enriquecedora a nuestra labor como orientadores y profesionales de la educación. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a nuestra ponente. Bienvenida, maestra. Adelante. Gracias, Lili. Buenos días a todos, a todas y a todas. Veo por aquí a un par de caritas conocidas que me da gusto, de exalumnas de hace tiempo, además, entonces de verdad me da gusto. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a tratar de irnos lo más rápido posible porque es mucha información. Entonces, quisiera yo que si lográramos abarcar el contenido ambiciosamente, porque en realidad sí se liga con un poco con esto que habló el maestro Edgar Mendoza. Él habla como más de esta parte del neuroaprendizaje ligado a los funcionamientos de la conexión neurológica. Está yo, aquí en esta información lo tengo yo un poco más aterrizado en relación a la interacción, ¿no? Al trabajo y la interacción con el otro. Entonces, bueno, como bien menciona él,
La cuestión del aprendizaje está muy ligada, muy ligada con el factor emocional, con la presencia del factor emocional, tanto para el alumno como para el maestro. Yo creo que en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente a distancia en la educación, ¿no? Probablemente hemos experimentado en la cuestión académica la frustración de los alumnos y la propia frustración, ¿no? Porque es diferente el contexto en el que nos relacionamos con los alumnos y por lo tanto el manejo de las emociones también es un poco más complicado, ¿no? Porque al no tenerlos enfrente, incluso muchas veces ni siquiera quieren prender sus cámaras, ¿no? O no tienen a lo mejor la herramienta para poder tener una cámara. Muchos alumnos se conectan en sus teléfonos, pero a la vez tienen que estar trabajando en una computadora, ¿no? Hay varios factores que vamos también a mencionar. Entonces, bueno, para iniciar con todo esto, en relación a este contexto emocional, lo primero es identificar nuestra capacidad de manejar las emociones, ¿no? Es voltear a ver la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se compone de ciertos factores, ¿no? Algunos de estos factores son identificar y diferenciar las propias emociones y las de los demás, tener esta capacidad de hacer esta identificación. Eh, Parece a veces sencillo cuando uno tiene a lo mejor ya experiencia, ¿no? Pero cuando no se tiene mucha experiencia es complejo, es mucho más complejo. Y esto es muy importante. Entre más capaz sea yo de identificar mis propias emociones, más habilidades tendré para identificar las emociones del otro. ¿Por qué? Porque no voy a mezclarlas. Es un tema muy importante. Si yo tengo esta capacidad de nombrarlas, de esta manera logramos esta identificación, al nombrarlas, al hacer ejercicios en los que nosotros o a los mismos chicos, ¿no? Les ponemos ejercicios en los que puedan ellos darle nombre a esa sensación, a esa emoción, a esa reacción, a través de gestos, a través de rostros, a través de imágenes, ¿no? Y que eso les ayude a que ellos puedan diferenciar sus propias emociones, a que nosotros podamos diferenciar nuestras propias emociones, estaremos más libres para poder conectar con la emoción del otro. Si yo me confundo con mis emociones, muy probablemente voy a pensar que mis emociones son similares o iguales a las de la otra persona, ¿no? El uso de la emoción como facilitadora de las actividades cognitivas. Como bien dice el maestro, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Si nosotros logramos incorporar las emociones, ¿no? Factores emocionales al proceso del razonamiento, de la resolución del problema, de la comunicación interpersonal que se genera dentro de la actividad con el estudiante, esto va a ayudar a que justamente el proceso de aprendizaje sea mucho mayor, sea mucho más trascendente. Hay muchas maneras de integrar estos factores emocionales, ¿no? Y por el otro lado, también identificar qué emociones les pueden estar despertando estas actividades cognitivas, ¿no? De estar atentos. Más adelante vamos a hablar un poco de las emociones positivas y las emociones negativas o los factores que se han identificado ya que generan emociones positivas y negativas en los estudiantes en relación al trabajo a distancia. Atender las situaciones subordinadas a las emociones, ¿no? Entonces, estar atentos a comprender el lenguaje, como los antecedentes, ¿no? Que puede presentar la persona en relación No a la las brinques, por emociones. favor. Eh, y el significado de estas emociones, ¿no? Entonces, atendiendo a estas situaciones, justamente podremos nosotros estar como mucho más conectados a la situación que está presentando el alumno a nivel emocional y también nosotros, ¿no? En ese sentido, pensando en nuestro trabajo, también al final hablo un poco de esta parte, ¿no? Tanto para los maestros como para nosotros en la posición de ser guías, ¿no? Es muy importante identificar cuáles son las emociones que se nos están despertando, ¿no? Estar muy atentos y justamente, ¿no? Al proceso del trabajo de relación con el otro, observar qué lenguaje estamos usando, observar qué palabras vamos a utilizar, observar en qué momento o en qué situación se me presentó algo así y a lo mejor yo estoy confundiendo emocionalmente esta circunstancia que estoy viviendo en el presente con algo del pasado. Ujú. La regulación y autocontrol emocional, que implica prevenir, reducir, manejar o modificar, ¿no? Vamos a hablar de algunas estrategias un poquito más adelante. Y la capacidad para motivarse, ¿no? Que es justamente tener
La inteligencia emocional está ligada con tener esta capacidad de dirigir las emociones a un objetivo. El que podamos nosotros, una persona que tiene un buen desarrollo o desempeño en su inteligencia emocional, será una persona que se dirija a meta. Cuando nosotros dejamos de tener una meta, dejamos de tener el impulso, ¿no? Hacia la vida, hacia la construcción, hacia el desarrollo, hacia el aprendizaje. Eso es muy importante ayudar a los estudiantes a desarrollarlo, a comprender que esta capacidad existe y tiene que haber esta motivación hacia generarlo, ¿no? A buscarse estas metas, a buscar objetivos y todo esto entendiendo también las emociones. Si yo, como bien decía hace ratito, ¿no? El maestro Edgar, si yo entiendo como reto el aprendizaje, pero como un reto que soy capaz de abordar, ¿no? Estamos hablando de eso, yo puedo entonces, a través de llegar al proceso de la metacognición, ¿no? Sentirme capaz para lograr esta meta. Y eso me motiva, eso me va a mover y eso me va a ayudar a generar más y más y más metas y a generar mayor complejidad en ellas a lo largo del proceso del desarrollo, del avance del conocimiento. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente. Sí, claro que sí. Gracias. Creo que ya se ve, ¿no, verdad? No, todavía no. Nos está jugando aquí algo la tecnología. No pasa nada. Ah, mira, nos faltó la empatía en los factores, no, nos faltaron de los, ya en serio, nos faltaron de los factores emocionales, justo, la cuestión de la empatía, ay, no, perdóname, gracias Lili, podemos regresar un momentito, el factor de la empatía, sí, claro, que también implica el poder comprender o ponernos en la posición en la que está el otro en este desarrollo o en este proceso, ¿no? Lo mismo, entre más comprendidas tenga yo mis emociones, mayor capacidad de empatía voy a poder generar. Y esta empatía implicará también muchas circunstancias, ¿no? O sea, en esta cuestión del trabajo a distancia, yo creo que nos encontramos con este factor como un reto muy importante, ¿no? De pronto, mucho de lo que se quejan los estudiantes en general, ¿no? Es de que el trabajo se ha incrementado, en general todas las personas, ¿no? Pero los estudiantes se quejan de que el trabajo se ha incrementado mucho, porque la sensación, ellos lo que dicen, ¿no? Así cuando uno los escucha, es que todos los maestros piensan que ellos son la única materia, ¿no? Y entonces que están muy cansados, que trabajan todo el día, que pasan demasiadas horas frente a la computadora, que se sienten agotados. Entonces, en este proceso empático, nosotros podemos hacer un buen acompañamiento poniéndonos un poco en su lugar, porque al final muy probablemente nosotros estamos pasando por lo mismo, ¿no? Y en vez de minimizar esta situación, lo que podemos hacer es acompañarlos en ese proceso. Tal vez no vamos a hacer un cambio al respecto, porque el trabajo está ahí, lo tienen a lo mejor ellos que seguir desempeñando, pero sí podemos dar una escucha activa, sí podemos ser acompañantes en este proceso, sí podemos, incluso vamos a verlo más adelante, generar una comunicación horizontal en la que podamos compartir experiencias, no frustración, experiencias que permitan facilitar el desarrollo de la empatía y que esta confianza los haga sentir que están acompañados. Y el manejo de las relaciones sociales, ¿no? La inteligencia emocional, cuando uno tiene un buen manejo de la inteligencia emocional, se reflejará en una buena capacidad de mantener relaciones sociales, ¿no? Capacidades de escucha activa, habilidades de comunicación verbal no verbal, capacidad de persuasión, el tener trascendencia en las relaciones que se van desarrollando. Y esto es parte de lo que nosotros podemos muchas veces ver a lo largo del tiempo, si nuestra labor en el acompañamiento con los alumnos fue una labor que destacó en cuanto a nuestra capacidad de emocionalmente tenerlos a ellos bien acongojados, ¿no? Acompañados, ellos a lo largo del tiempo nos recordarán y en ocasiones o en situaciones específicas incluso podrán volverse a ser presentes, ¿no? Y eso, además de que es un gusto, ¿no? Eso justamente nos habla, ¿no? Del manejo de las relaciones emocionales. Y la parte importante en esta circunstancia del manejo de las relaciones emocionales es esto, ¿no? Como bien decía también el maestro, en espejo, cómo nosotros nos podemos convertir en un buen ejemplo para ellos, ¿no? En una imagen de algo que ellos quisieran continuar o seguir a lo largo del tiempo. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí.
Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los elementos que influyen, ¿no? En este tema de la educación a distancia. Permítanme un segundito. Oh, espérenme, que estoy acomodando aquí los marcos. Ya, ¿no? Los elementos que influyen en la educación a distancia en el estado emocional del estudiante, ¿no? Aquí hay dos factores que nosotros tenemos que tener muy alertas, obviamente desde ¿no? El sustento de estas, aquí está, ya, desde el sustento de estas cuestiones o de estas habilidades de la inteligencia emocional. Entonces, algunos elementos que influyen en la educación a distancia en el estado emocional del estudiante, ¿no? Que ya se han estudiado y se han observado en estos últimos meses y en experiencias anteriores en programas de e-learning ya establecidos, ¿no? Uno es la autoeficacia, el observar qué tanto el alumno se siente capaz y siente que tiene las habilidades, que van desde el conocimiento, ¿no? Desde tener el conocimiento previo, ¿no? Hasta las herramientas tecnológicas adecuadas. Ese es uno de los temas que es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Lo que les decía hace un momento, cómo de pronto, ante las circunstancias que se nos están presentando, pues ha sido un desafío para las familias y para las personas el poder tener los suficientes elementos tecnológicos para poder pues continuar con la educación, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros también, el que de alguna manera nosotros nos tengamos que habilitar en este desarrollo de las herramientas tecnológicas, pues también es parte del proceso. Y para que nosotros podamos dar un buen acompañamiento o hacer buenas intervenciones o llevar bien el proceso, somos los primeros que necesitamos estar pues, bien capacitados y bien habilitados, ¿no? Con estas, para empezar, estas herramientas, ¿no? Claro que uno quisiera en todos los casos tener así la computadora más avanzada, pero pues no siempre se puede, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? Desarrollar estas habilidades y desarrollar estas habilidades en el entendimiento de nuestra posición, ¿no? Para poder también apoyar a los estudiantes a decirles o a incluso guiarlos en qué les conviene. No sé si, ¿no? Más adelante, en el espacio de preguntas y respuestas, tal vez podamos hablar un poco más de esto, ¿no? Pero si se han encontrado con la situación de que de pronto, pues hasta las preguntas van del nivel de, oye, pues es que me conviene comprar una computadora de tal o prefiero mejor comprar una tablet o cómo me conecto desde mi teléfono, ¿no? O sea, situaciones que están más allá de los temas propiamente académicos, ¿no? O tal vez el tema entre maestros y alumnos, o conflictos entre maestros y alumnos, sino ya de las cuestiones, de las herramientas que estamos utilizando, ¿no? Entonces, al encontrarnos con esta, pues, ¿no? Con esta situación, justamente nos podemos nosotros identificar con el tema de necesitamos nosotros también habilitarnos en estas herramientas. Ujú. El tener esta o el poder transmitir en los alumnos, el poder desarrollar o permitir que se desarrolle en los alumnos esta autoeficacia, les hará a ellos sentir como mucho más habilitados para el proceso del desarrollo de este aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje adecuadas, ¿no? Que se comprenda en este sentido, sobre todo en el manejo de la educación a distancia, que la competencia es consigo mismo, eh, cambian mucho las estrategias de aprendizaje, como ustedes se pueden imaginar, o ustedes han observado que es parte de la experimentación, ¿no? No estamos en un grupo, por lo tanto, no hay una competencia entre miembros del grupo. La competencia se enfoca muchas veces en el alumno exclusivamente, en él, en su capacidad de su desempeño, en su capacidad de concentración, en tener la herramienta adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? La competencia se enfoca mucho en el mismo. Y entonces las estrategias que se deben de abordar o utilizar deben de tener un cambio muy importante y para que nosotros podamos apoyar en esto, vamos a verlo ya más hacia el final, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a los maestros, necesitamos tener muy en cuenta este factor justo, ¿no? De las estrategias, de que se presenten las estrategias adecuadas en el proceso. Ujú. Y el proceso de metacognición, ¿no? Que justamente lo que nosotros le estamos transmitiendo al alumno
implique que el alumno tenga una capacidad de poder manejar ese aprendizaje, ¿no? Y también de que haya una sensación de alcanzar el éxito. ¿A qué nos referimos con esto? De pronto, el que ellos sientan que estos trabajos o no sé, ¿no? A lo mejor con algún maestro, esta materia o este proyecto, ¿no? Con algún maestro es interminable, es imposible, es inalcanzable. Se vuelve un conflicto muy importante y eso desde la posición, ¿no? De orientadores creo que es indispensable poder tener un intercambio, como también decían hace unos momentos, ¿no? Que haya un intercambio de comunicación entre alumnos y maestros. Y entonces, desde esta posición de intercambio, el poder también verificar con los maestros qué tanto estas metas o estos ¿no? procesos de evaluación que ellos están estableciendo son realmente alcanzables para los alumnos o que pueden generar un nivel de frustración que pueda provocar desinterés o incluso hasta que abandonen el proceso del aprendizaje, sobre todo en estos tiempos, insisto, ¿no? A distancia que de por sí tienen varias complicaciones y que nos hemos encontrado con que hay mucha deserción, ¿no? Podemos pasar la siguiente, gracias, Lili. Entonces, algunas estrategias de regulación emocional para los estudiantes, ¿no? Vuelvo a reiterar, observando desde nosotros, ¿no? También nuestras habilidades para manejar la inteligencia emocional. Y si nosotros encontramos estos, ¿no? Practicamos estos procesos en nosotros mismos, será mucho más fácil también practicarlos en ellos, ¿no? Entonces, algunas estrategias, todavía faltan algunas por ahí. Exacto. A ver. Creo que ahorita te digo. Checo mis anotaciones. Entonces, ay, no, ya nos brincamos. Regulación de la confrontación de los hechos, ¿no? Es la primera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? La situación en la que vivimos actualmente con estos temas de salud tan fuertes implican que de pronto, por ejemplo, las personas están sobresaturadas de información, sobresaturadas de datos, ¿no? En cuanto a todos los días escuchar las noticias, todos los días ver los informes, el contenido, sobre todo en la gente joven, esto provoca un impacto muy fuerte, ¿no? Para ellos todo esto que están viviendo aunado al desarrollo normal de la adolescencia está haciendo o provocando una frustración muy grande. Entonces, esta regulación de la confrontación de los hechos implicará que de pronto podamos a lo mejor darles el apoyo para entender que hay veces en las que hay que tomarse el descanso de las noticias, ¿no? O de pronto hay que tomarse también descansos de, ¿no? Como querer a lo mejor atender todo a la vez, ¿no? Serán casos individuales, no puedo en este momento irme a un ejemplo en específico, ¿no? Los casos muchas veces son individuales, pero esto también aplica a nosotros mismos. De pronto, si nosotros queremos tener todo este contenido, toda esta información, más aparte manejarlo en nuestro trabajo, más aparte como en el caso de muchos de nosotros, llevar los temas de nuestra casa, de nuestra familia, se vuelve muy complicado. Entonces, tenemos que tener el autocuidado, ¿no? Buscar el autocuidado para encontrar esos momentos o esos temas a los que podemos ponerles pausa, esos temas a los que podemos dejar a un lado por unos momentos y que el que no nos estemos informando y saturando de ellos en este instante, pues puede ser un espacio o un descanso. Y encontrando este sistema de regulación para nosotros, ¿no? También podemos transmitirlo como un sistema de regulación para los alumnos. Hay situaciones que no podemos dejar de manejar, ¿no? Como serán los temas de nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Los factores del día a día, ¿no? Pero seguramente hay otras cosas de las que no nos damos cuenta, que nos forzamos y nos saturamos y que podemos darle pausa, ¿no? Otra estrategia es modificar la interpretación de los pensamientos, observar cómo, que esto también está muy aunado a la inteligencia emocional, observar cómo entre más capacidad tenga yo justamente, ¿no? De atender de forma adecuada las situaciones subordinadas a las emociones. O sea,
que yo pueda en un momento antes de reaccionar a algo, respirar y encontrar cuáles son como las cosas a las que esta emoción me confronta. Y en función de estas cosas que me confronta, entonces tomar decisiones para ver de qué manera voy a actuar mejor. Todo eso me permite generar pensamientos que me hacen abordar las situaciones que se me presentan, como decíamos hace rato, como un reto. Y que estos retos, si yo logro tener esta capacidad de autorregulación, de observarme a mí mismo, de ver de qué manera reacciono, de tener este proceso de entendimiento ante las situaciones que se me presentan. Si yo logro como tener este manejo y procesar esta información de manera más correcta, lo que va a suceder es que yo voy a empezar a ser una persona que genere pensamientos positivos, que las situaciones que se me presenten antes de en automáticamente irme a pensar en el peor panorama, en la forma en la que no se va a solucionar, en ¿no? cuáles son las situaciones más graves, voy yo a lograr darle un cauce para entender de qué manera esto me está generando un aprendizaje, de qué manera esto me contribuye, de qué manera con esto puedo yo a lo mejor tener un logro o un éxito, o puedo yo aprender algo nuevo. A eso se refiere modificar la interpretación de los pensamientos. Cuando nosotros mismos logramos desarrollar pensamientos positivos alrededor de los factores emocionales que de pronto nos pueden hasta sorprender, nosotros podemos transmitir este mismo aprendizaje a los estudiantes, ¿no? O a los maestros, cuando es el caso, es un maestro el que se acerque a nosotros por alguna situación, ¿no? El ayudar o el transmitir esta capacidad de modificar, ¿no? La interpretación del pensamiento, que de pronto alguien, no sé, ¿no? Te diga, es que eh, no sé, ¿no? Siento que con esto no estoy aprendiendo nada, ¿no? Y que tú le puedas decir, bueno, claro que sí, estás aprendiendo algo que no te gusta y que todos necesitamos saber cuando hay cosas que no nos gustan para que podamos más adelante abordar cosas que nos gustan más. Entonces, la vida, sobre todo con los estudiantes, ¿no? Plantearles esto. En la vida, pues uno tiene que estar muy claro qué quiere, pero también qué no quiere. Entonces, el modificar los pensamientos ayuda a que tengan ellos una percepción mucho más positiva y por lo tanto una sensación de poder tener mayores logros. Siguiente, suprimir las emociones o hacer catarsis, cualquiera de las dos opciones. De pronto nos encontramos con momentos en los que los estudiantes se acercan a nosotros en la desesperación total, muy cansados, muy hartos, y a veces así como, ¿no? Digo, el ejercicio que nos puso el maestro Edgar tiene que ver con programación neurolingüística, ¿no? Pero de pronto a veces este trabajo también con el cuerpo, ¿no? Ahorita vamos a hablar a esto, tiene mucho valor. Entonces, ayudarle a los muchachos, acompañarlos en el caso de suprimir o hacer catarsis, en el caso de poder hablar de sus emociones o con los maestros, de poder hablar de sus emociones, poderlas expresar y poder hacerlo ampliamente, abiertamente, ¿no? Y lo mismo, cuando nos encontramos por el lado opuesto con una persona, con un alumno, con nosotros mismos o con, no con más, que está teniendo mucha dificultad para no mostrar de forma abrupta las emociones, cuando la frustración lo está inundando, cuando no, ayudarlo a comprender qué es lo que está generando esto para que tenga mayores habilidades para suprimir esas reacciones emocionales. No es suprimir la emoción, en sí, sino es suprimir la reacción emocional, el tener la capacidad de regular hasta dónde y con qué circunstancias puedo yo manifestar estas emociones y en qué circunstancias debo de ser un poco más moderado y no manifestarlas de forma totalmente abierta. Uh-huh. Y el último, que es la regulación de las reacciones fisiológicas, que es muy útil. El de pronto, no sé, en el acompañamiento de las personas y para nosotros mismos, ¿no? El, a ver, a lo mejor este es un momento en el que tengo que detenerme, tomarme un par de minutos para hacer respiraciones, ¿no? Inhalar no tan profundamente, exhalar, ¿no? Entonces contar para las inhalaciones 3, exhalar en 4, ¿no? Hacer solamente 4 ejercicios de inhalación, exhalación y cerrar los ojos, ¿no? O poner un video de algo que me relaje e invitar justamente a los alumnos a que aprendan a hacer esto, a encontrar espacios en donde puedan ellos aprender a través de ejercicios
físicos, ¿no? De trabajo con su cuerpo, el poder liberar estas emociones, ¿no? A ver, ponte de pie, sacude tu cuerpo, respira, respira, ponte de pie, ¿no? Cómo eso puede ser en un momento dado una forma de darle, ¿no? Al otro como el espacio para que esa sensación de que el cuerpo está invadido por las sensaciones, por las emociones, ¿no? Se pueda liberar y entonces al liberarlas pueda la persona ser mucho más atinada en transmitir lo que quiere o en seguir con la labor que está haciendo o encontrar una resolución diferente para algo, porque pues, ¿no? Se nos cierra a veces el mundo. Entonces, estas estrategias ayudan mucho a poder transmitirle, planteas para los estudiantes, pero fíjense cómo, ¿no? Por eso les decía yo que desde la base de la inteligencia emocional, desde el tener uno también la constante del manejo para uno mismo de estas estrategias, podemos dar una mayor o un mejor acompañamiento. Ujú. Por favor, la que sigue, Lee. Entonces, como les decía, ¿no? En la relación del docente y el estudiante se conjugan el deseo de enseñar del maestro y el deseo de saber del estudiante, ¿no? Esas son como las expectativas de las que partimos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también observar cuál es la función y cuál es como el desempeño y la sensación que está teniendo el docente, qué tanto está sintiéndose apto, se está sintiendo cómodo, qué tanto ¿no? La situación que se le está presentando ¿no? Pues lo está pudiendo abordar, o quizás, como decíamos hace rato, pues también, ¿no? Todos somos seres humanos y podemos tener circunstancias que nos estén generando muchísimo estrés y esto se puede estar reflejando en el proceso del trabajo del maestro con sus estudiantes, ¿no? Entonces, el docente debe generar interacciones que contribuyan al aprendizaje y crear un ambiente emocional propicio, donde se intervienen elementos cognitivos, afectivos y sociales. Entonces, muchas veces, seguramente les ha pasado, ¿no? Que es el docente, es el maestro que se acerca a preguntar, ¿no? Al orientador. O como orientadores, toca construir estrategias para que los maestros puedan acercarse de forma más efectiva a algunos estudiantes, ¿no? Entonces, en esta circunstancia del trabajo a distancia, pues es, como decíamos al principio, complicado a veces para los maestros porque la interacción con los alumnos se vuelve un poco más, pues, realmente distante, ¿no? Y también la cuestión del estar conectados, que no prenden la cámara, que sí, que medio, pues, presentan los trabajos, que ¿no? De pronto nos vamos encontrando con que hay mucho o más tendencia, ¿no? A estar evadidos del trabajo o del estar presentes, ¿no? En el trabajo del aprendizaje. Entonces, el que el maestro tenga un buen sustento consigo mismo a nivel emocional, le va a permitir estar mucho más atento a cuáles son las reacciones emocionales de los alumnos y, desde la inteligencia emocional, el no engancharse de forma personal, ¿no? Porque en cuanto a identificar las propias emociones, ¿no? Hablando de la inteligencia emocional, justo, ¿no? Debemos estar muy atentos a esto, a observar que si los alumnos tienen ciertas reacciones o de pronto ciertos comentarios, no están necesariamente ligados a nosotros de forma personal, sino a lo que en ese momento al alumno la materia, la circunstancia, el día, ¿no? Le está representando. Ujú. Y si nosotros estamos atentos a esto, podemos ayudar a generar medios o estrategias que permitan llegar a que se, ¿no? construya un aprendizaje mucho más apto, ¿no? Para que el estudiante se sienta capaz, se sienta con las habilidades, con las fortalezas, ¿no? Para que pueda construir todo lo que pues de acuerdo a las herramientas que además estamos desarrollando en estos procesos de la educación a distancia, ¿no? Se necesite para que pueda sentirse mucho más seguro del aprendizaje que está logrando, ¿no? Podemos pasar al siguiente punto, Lili. Sí, claro que sí, doctora, permítame. Sí.
Creo que se está trabando un poquito. No te preocupes. Entonces, bueno, aquí tengo la pregunta. Déjame ver. Ujú. Listo. Entonces, en relación, ahí está, mira, ya estaba yo con mis notas acá. Em, Algunos de estos elementos cognitivos nos vamos a encontrar que son las actividades que le vamos a poner a los estudiantes, ¿no? Las actividades así como, no sé, ¿no? Por ejemplo, hacer un mapa mental, trabajar en equipo, el hacer un resumen, presentar un pequeño ensayo, generar un proyecto, este, etcétera, etcétera, ¿no? Los elementos afectivos implicarán en ayudar o acompañar a los maestros en el proceso de aprender a desarrollar estos elementos de responder mensajes, hacer interacciones cálidas, ¿no? Parte de lo que se estudia es utilizar los emojis, utilizar a lo mejor elementos de colores para hacer algunas clasificaciones en las notas que se pueden hacer. Esto para generar una comunicación muchísimo más cercana y que como nos hemos dado cuenta, ¿no? La manera en la que a lo mejor en el grupo puede uno mantener la relación o se puede mantener la relación con los estudiantes es en una situación en la que pues, ¿no? Está el maestro que está en la posición, ¿no? De que es el que enseña y los estudiantes, ¿no? Que están en una posición que incluso hasta los salones de clases están en la mayor parte construidos con un escalón en donde está el maestro, ¿no? Y los alumnos en la parte de abajo del salón, ¿no? Entonces, con esta situación que se desarrolla con la aprendizaje y la educación a distancia, nos encontramos con que, pues, la comunicación horizontal es parte importantísima de mantener o de que se sostenga el interés en el estudiante. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, a través de la educación a distancia, estamos entrando a la casa de todos. Los estudiantes entran a la casa de los maestros entran a la casa de los estudiantes, ¿no? Entonces, no se trata de compartirse, convertirse en amigos. No estoy hablando de que haya una relación horizontal. Estoy hablando de que haya una comunicación horizontal. Esa comunicación horizontal lo que debe de facilitar es que haya más cercanía, ¿no? O sea, si un alumno, por ejemplo, le manda un mensaje a un maestro sobre algún tema que le tiene preocupado y el maestro no responde, eso no va a generar desinterés en la relación del maestro, del alumno, perdón, con el estudiante. Va a generar desinterés en la materia que el maestro da, ¿no? O que, por ejemplo, el maestro tenga, ¿no? Solamente se conecte, solamente hable de las cuestiones de su clase y tenga poca interacción, tenga poca conversación con los alumnos, no los permita a ellos tener o expresar lo que están pensando. Eso también reduce mucho el interés de los alumnos, ¿no? Las interacciones cálidas implicará que a lo mejor no se trata, porque estamos hablando de estudiantes, ¿no? Ya más grandes, entonces no es tratarlos como niños chiquitos, mi vida, mi amor, mi cielo, ¿no? Pero sí ¿no? De pronto preguntarles cómo han estado, tomarse un tiempo, ¿no? Cosa que a lo mejor en la situación presencial pasa cuando se sale de la clase, ¿no? Sales de la clase y el alumno mismo se acerca y te platica lo que hizo en sus vacaciones o estas interacciones espontáneas no se están dando. Y de pronto vale la pena transmitir a los maestros y nosotros también en la posición, ¿no? De ser guías, ser orientadores, tener este espacio abierto para de pronto ser quienes enganchemos un poco en estas interacciones, ¿no? Después a lo mejor de por un periodo de receso, de preguntar, de tomarnos un tiempo, el espacio de la clase, de preguntar cómo les fue, cómo se han sentido, qué hicieron, ¿no? O cómo han estado, cómo están sus familias, ¿no? Cómo se sienten. El tener estas interacciones te dan un sentido de calidez a la comunicación, pues ayudan a sostener o a mantener de alguna manera el aprendizaje por el interés afectivo que desarrollamos en el estudiante. Ujú. Como les decía, usar los emojis
Que bueno, ¿no? De pronto tampoco se trata de así convertirnos en, ¿no? Los mejores comunicadores en emojis, ¿no? Porque tienen tan significantes y solamente los chavitos los entienden todos, ¿no? Pero sí utilizar de pronto, ¿no? Estrellitas o de pronto, cosas que a lo mejor nos parecerían un poco infantilizadas, pero que para ellos, desde su, pongámonos en su lugar, desde su cultura, desde la edad y la circunstancia en la que ellos se han desarrollado, ¿no? Como seres humanos, pues es un elemento base de la comunicación. Y entonces, en esta circunstancia en la que, insisto, se rompe la opción de tener estas interacciones tan espontáneas, pues utilizar estos emojis facilita que haya a la mejor esta sensación de que hay un contacto, ¿no? De que hay una comprensión por parte del maestro de la forma en la que yo me comunico. ¿No? Y como les decía, ¿no? A lo mejor utilizar colores, no sé, en ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor, no sé, ¿no? Poder escribir en algunas cosas con diferentes tonos para que pueda dársele mayor importancia a unos temas que a otros, o ¿no? Encontrar formas a lo mejor de poner en la pantalla fondos con diferentes los stickers, es correcto, los stickers ahora se utilizan también muchísimo, ¿no? Para transmitir una situación emocional. Y de repente también, la verdad, hemos de aceptar que los mismos te mandan los alumnos unos stickers que pues, tú mismo sueltas la carcajada, ¿no? O sea, cosas muy chistosas, ¿no? Entonces, el que haya esta interacción cálida, les digo, eh, los colores a lo mejor el fondo de pantalla, etcétera, evita que haya justo, ¿no? Comentas y que eso se quede en el ¿no? Que eso ayude mucho a que se presentó en la clase, que es generar una comunicación horizontal, como les decía, y propiciar la interacción entre los estudiantes mismos, ¿no? También de pronto se sienten ellos tan distanciados, ¿no? Yo escucho a las, eh, los adolescentes, ¿no? Que tengo que ya no están tan cerca de sus amigas, que las extrañan mucho, ¿no? Te platican cosas como que, ay, es que mandaron algo en el chat de las amigas y ninguna les contestó y que qué les pasa, ¿no? Entonces, un poco es trabajar, ¿no? El ayudarles a entender que, pues sí, o sea, de pronto esta pues, situación de aislamiento hace que la gente también se desconecte mucho emocionalmente, ¿no? En tanto a pues, ayudarles a no tomarlo personal, ¿no? En ayudarles a desarrollar esta inteligencia emocional, pero también en el trabajo de lo que uno debe de ayudar o participar para exponerle al docente, es que ayude a generar estas interacciones en el trabajo con los estudiantes, ¿no? Generando estas interacciones nos referimos a que busquen, no sé, hacer trabajos en equipo o generar salas, no sé si han utilizado alguna vez este recurso, ¿no? Generar salas en las que pongamos a los alumnos a discutir en diferentes equipos, ¿no? Y entonces poder entrar a las salas de pronto como una escucha para ir más o menos viendo qué dice este equipo y qué pasa con este equipo, y ¿no? Ayudarlos a que no pierdan esta interacción y también guiar mucho, ándale, eso está padre, mandando imágenes de aceptación, de reforzamiento, justo, ¿no? Y participar mucho también con ellos, ¿no? En esta interacción, en esta conversación, ¿no? Ayudarlos a que entre ellos mismos se genere un ambiente en el que haya comunicación, en el que haya participación, en el que eso, les digo, ayude al sostén del aprendizaje. Ya el interés solito por la información o por el aprender en este desafío que tenemos en la educación a distancia, pues no es suficiente, ¿no? Necesitamos enfocarnos un poco más. Y como último, ¿no? Les decía yo que creo que esa, como orientadores también es parte súper importante de la labor, ¿no? Cuidar la salud emocional del docente, para que el docente tenga la capacidad de reconocer los factores emocionales que puedan obstaculizar el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, tener el espacio abierto como orientadores
para también dar espacio, ¿no? A ver cómo se sienten los maestros, estar constantemente atentos a ellos, ofrecerles esto mismo, ¿no? Interacciones cálidas, atención, escucha, porque está siendo todo un desafío, ¿no? Un desafío cambiar así, ¿no? De un lado a una cara de la moneda al otro, ¿no? La forma en la que hemos estado acostumbrados a manejar la educación. Y seguramente a ustedes, ¿no? Que darán algunas clases, como escucharán de otros maestros, lo saben, ¿no? El trabajo se nos ha multiplicado, porque ahora pues hay que generar el aula virtual, más la información, más buscar la manera de que el, no sé, ¿no? El contenido esté de alguna manera en línea para que el alumno tenga acceso a ello. Esto también es parte súper importante del desgaste en el proceso que está teniendo el docente y, y vale la pena, ¿no? Mm, bueno, ahorita vamos a las preguntas porque no alcanzo a terminar de leerla, pero justo, ¿no? Estar atentos a los maestros es muy importante. Ah, ya sé seguro en qué línea va. Ahorita vemos eso hacia el final, ¿no? ¿Qué pasa cuando a veces los mismos maestros están un poco cerrados, ¿no? En no querer recibir orientación, ¿no? De cuáles pueden ser estrategias para ayudarles. Bueno, pues, ¿no? Ya veremos un poco eso. Al final platicaremos de cuáles son las experiencias que tienen. Pero todos estos factores tenemos que observarlos muy bien porque, como bien decía el maestro, no es que sí, de verdad, me impresionó que sin saber se conecta mucho esto que presentó el maestro Edgar Mendoza con este contenido que traía yo, ¿no? Que cómo de pronto el papel del orientador es estar en medio, ¿no? Entre los docentes y los estudiantes y saber, de alguna manera, ser como un buen canal para que la información y las situaciones se resuelvan de la mejor manera para las dos partes, ¿no? Y por esto, así como hay que tener muchísima atención, ¿no? En la salud emocional del docente, también lo mismo, ¿no? Es importantísimo estar muy atentos a la salud emocional de ustedes mismos, ¿no? Y eso nos regresa al, no físicamente, pero a lo primero que vimos, el estar muy atentos a nuestra capacidad, ¿no? De manejar la inteligencia emocional. Estar súper atentos a cómo nos sentimos, a si identificamos esas emociones, a que sabemos muy bien el no engancharnos con esas emociones, simplemente identificarlas, ponerlas afuera, examinar el por qué me siento de esta manera y dejarlo a veces ir para después poder encontrar una forma mucho más sencilla, ¿no? De abordar esa situación que se me está presentando a nivel emocional. En cambio, cuando reiteramos y nos mantenemos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, decía ayer una persona, me decía, como este perro que se persigue la cola, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos en eso, no podemos resolverlo con tanta habilidad como cuando estamos habilitados o capacitados para de pronto observar, examinarlo y dejarlo ir. Y después, en algún momento, solita nos viene la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eh, para como concluir en esta parte, me digo rapidísimo, porque sí quiero que tengamos espacio y que no se nos venga encima el tiempo, pero hay dos últimas diapositivas, ¿no? Que tienen que ver con cuáles son los principales aspectos que se consideran como positivos por los estudiantes en programas de educación a distancia, ¿no? Entonces, que estos programas les ofrezcan estos aspectos, para ellos es automáticamente algo que genera emociones positivas. ¿Sí? Entonces, tenemos que observar, por ejemplo, cuáles son, porque esto nos puede ayudar a orientar a nuestros maestros de acuerdo a qué área pertenece su materia. Ay, regresemos, sí, sí. De acuerdo a qué área pertenece su materia, para que pueda el maestro encontrar desde dónde puede ser como el punto clave para enganchar a nivel emocional en los estudiantes con estos aspectos, ¿no? O sea, el primero es el intercambio cultural, o sea, las materias que pudieran tener que ver, por ejemplo, con idiomas, ¿no? Entonces, en el intercambio cultural, la parte que es el aspecto que genera esta emoción positiva es la posibilidad de constituir experiencias. Entonces, no es solamente como enfocarse a lo mejor, perdón, pensando en este tema de que les decía de idiomas, ¿no? No es solamente pensar en el aprendizaje del idioma por el idioma en sí, sino a lo mejor orientar un poco al docente a que entonces en estas materias se puede trabajar en que
no sé, ¿no? Vamos a pensar en algo que es representativo cultural de un país que maneja ese idioma. Entonces vamos a discutir sobre, no sé, por decir una tontería, la materia es inglés, ¿no? Y entonces en inglés vamos a hacer toda una discusión respecto a, o no discusión, sino como una plática respecto a el Golden Gate, ¿no? Entonces, ¿en qué año se construyó? ¿Cuánto mide? ¿Cuál fue su finalidad? ¿No? Entonces, el constituir una experiencia de conocer algo nuevo de un lugar diferente, de otro país, puede ayudar a que se aterrice de forma emocional a través de un interés en algo que puede ser positivo, porque pues, es algo, ¿no? Como turístico inclusive, ¿no? Para conocer como estudiante. Y de ahí el cómo lo voy a explicar, cuáles son las palabras que voy a utilizar, qué tecnicismos necesito poder plantear o abordar para poder plantear esto, etcétera, etcétera, serán de gran utilidad. Otro es el trabajo colaborativo, que lo que genera como sentimiento positivo es que impulsa la convivencia, que es el trabajo colaborativo. No es nada más el tema de trabajar en grupos, ¿no? Sino el construir a través de lo que se hace, de lo que se desarrolla, algo que contribuya de forma más trascendente, como por ejemplo, ¿no? Hacer un cartel, al final de la materia, haber hecho un cartel que sea de utilidad para, por decirles algo, la Semana de la Salud, y se va a presentar en no sé, ¿no? En algunas clínicas, ¿no? Se imprimirá y se presentará en algunas clínicas. ¿Sí? Este trabajo colaborativo impulsa la convivencia, pero una convivencia que va más allá del reto, porque a veces el trabajo en equipo implica solo el reto de tenemos que hacerlo, queremos hacerlo bien y mejor que el otro equipo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero este trabajo colaborativo da un pasito más allá en la contribución, en el que en esta convivencia la sensación sea como de ser un poco más trascendente en el poder mandar o reflejar para otros, ¿no? El poder trascender en mi trabajo, el que yo haya colaborado contigo hace que nuestra relación sea más intensa porque tú y yo logramos algo que va a trascender más allá. El aprendizaje de idiomas y cultura, como decíamos, promueve la satisfacción personal en este tipo de materias, ¿no? Ya así totalmente ligadas a idioma, ¿no? A temas a lo mejor culturales, pensando en, no sé, a lo mejor circunstancias que no es necesariamente lo nuestro, pero materias que hubiera temas de cocina o no sé si en las carreras técnicas, no sé, ¿no? Materias que tengan relación con a lo mejor, no sé, algún factor en turismo y como esta línea de aprendizaje, ¿no? Que promueve la satisfacción personal, o sea, que también la parte que puede considerarse positiva por parte de los estudiantes es que puedan ellos tener el gusto de manejar algo que no todas las demás personas, o conocer algo que no todas las demás personas tienen acceso, tienen la facilidad o la posibilidad, y que a ellos les da ese extra. Uh-huh. En los procesos efectivos de retroalimentación genera lazos de amistad. ¿Cómo son los procesos efectivos de retroalimentación? Lo que les decía hace rato, ¿no? Mantenerse muy atentos a que haya constante intercambio de pregunta-respuesta. El que si de alguna manera, ¿no? Si el alumno pregunta algo, el maestro esté atento para contestarlo y no se quede en el aire la pregunta que haya sido. E incluso el que si de pronto llega a haber, perdón, una discordancia entre los elementos del grupo, que de alguna manera, si ellos la manifiestan, reciban una retroalimentación efectiva. Esto, en términos de emociones positivas, genera lazos de amistad, porque permite justamente que haya esta, como les decía, ¿no? Comunicación horizontal y que se sienta efectiva esta comunicación que exista. Y entonces yo, ¿no? De alguna manera, a veces pude haber tenido el malentendido con tal, pero pues si sentimos que ese malentendido sí se logró mejorar, ¿no? Ya
me siento mucho más cómoda en el grupo, me gusta más lo que estoy haciendo, me siento como parte de, integrado. Ujú. Desarrollo de autogestión y aprendizaje, que es lo que les decía, ¿no? La autogestión es que el alumno logre llegar a un punto en el que se sienta tanto eficaz para resolver todos los desafíos que le implique el aprendizaje, o sea, que tenga las herramientas tecnológicas, que tenga las habilidades para incorporar ese aprendizaje, que tenga como el grupo adecuado para que ese aprendizaje pueda llegar a un nivel en el que él pueda ser positivo, desarrollarlo positivamente, ¿no? Que muchas veces, ¿no? También pasa eso, que se sienten los alumnos, vamos a verlo un poquito más adelante, frustrados porque les toca hacer equipo con otros que no trabajan y entonces eso disminuye la sensación de ser eficaz en la tarea y por lo tanto, pues también pierden el interés y la motivación en esa tarea, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta autogestión implicará que le estemos ofreciendo a través, ¿no? de esta contención emocional al alumno las posibilidades para que se sienta totalmente capaz y habilitado para resolver estas herramientas, ¿no? Estas circunstancias. Ahora sí, Lili, podemos pasar a la que sigue. Me voy persiguiendo muchísimo. Aspectos que generan emociones negativas en los estudiantes que están también observados en estos programas de educación a distancia, ¿no? El estrés que se desarrolla durante el periodo de exámenes, ese es uno, ¿no? Entonces, observar, por ejemplo, acompañarlos y transmitirles esta cuestión de darles estrategias, como lo que decíamos, a lo mejor de cuestiones físicas, ¿no? De, a ver, aprende a respirar, aprende a tranquilizarte, ¿no? Aprende a que a lo mejor, ¿no? Si tú eres una persona más senestésica, pues párate, date una vuelta, ventílate, corre, ¿no? Ay, pero estoy encerrado en mi casa. Bueno, pues entonces brinca, ¿no? Haz así 8 brincos, 2 lagartijas, 3 sentadillas y ya te vuelves a sentar y tomas, ¿no? Tomas para el siguiente examen. O sea, acompañarlos de acuerdo a las circunstancias, pero para ayudarlos en este específico estrés, ¿no? Otro aspecto que genera muchas emociones negativas son las fechas límite. Son indispensables, o sea, se tiene que poner de alguna manera, ¿no? Los lineamientos, pero una manera de apoyar a que el estrés en relación a estas fechas límites se reduzca un poco es también siendo que el docente sea reiterativo en marcar la fecha, no dejarlo simplemente no a la fecha de la agenda, eh, sino, oigan, faltan 2 semanas para la entrega del proyecto, falta una semana para la entrega del proyecto, ¿no? Entonces, eso hace que hayan ellos tenido el suficiente tiempo para hacer la planeación, ya que hay personas que tienden a dejar todo el último minuto, eso ya es otro modo de construirse, pero el que haya estas fechas límite pone a los alumnos en una ansiedad importante, porque si se les pregunta qué es lo que los estresa, es el que se les haya olvidado, es el no o no poder recordar qué es todo lo que tienen que entregar. ¿Sí? La espera de respuesta por parte del maestro, lo que decíamos hace rato, si ellos hacen alguna pregunta o hacen alguna intervención y el maestro tarda 2 semanas en contestarlo, pues probablemente ya el tema perdió totalmente el interés. ¿No? Los procesos de retroalimentación lentos, con esto nos referimos a que pues se vuelva como una situación así de, bueno, pues lo vemos el próximo mes, cuando vuelva a ser el tema de la entrega de calificaciones y bueno, aplazar una situación que tenga que ver con alguna retroalimentación, alguna calificación, algún proceso más ligado a cuestiones a lo mejor sí, administrativas, ¿no? También hace que se pierda el interés. La frustración por fallas técnicas, el que, por ejemplo, el maestro o el alumno en algún momento pueda perder la señal, como nos pasó hace ratito, ¿no? Y se queda bloqueada la pantalla. Entonces, como esto para los alumnos puede generar cierta frustración o que ellos mismos, ¿no? No tengan, pues, ¿no? Situaciones en las que puedan tener no sé, ¿no? Una banda ancha de internet y estén compartiendo además el internet con su hermano y con a lo mejor otro miembro de la familia o que estén trabajando, etcétera.
la irresponsabilidad de otros estudiantes, lo que les decía hace rato, ¿no? Que pues quedaste en un equipo en el que resultó que los otros no trabajaron, ¿no? Estar muy atentos a observar esto y encontrar modos de ayudar a resolver la situación para el estudiante de forma que no se quede solamente con esta frustración o en esta situación. Y el perder la amistad al final del ciclo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que por eso es tan importante hacer este trabajo de intervención emocional, ¿no? Para que no solo el aprendizaje en sí mismo sea trascendente, sino el que sientan que este sentido de pertenencia tuvo también trascendencia. Y entonces, aunque termine el ciclo, inclusive en estas situaciones que estamos viviendo a distancia, ¿no? Esa amistad pueda trascender, pueda quedarse viva más allá de solamente el tiempo que dure el periodo académico, ¿no? Yo me imagino, o sea, eso ya es de mí, ¿no? Cosas que yo me imagino, pues para el futuro, ¿no? ¿Cómo contarán o cómo platicarán estas generaciones, ¿no? Así de yo iba a la escuela y de repente, ¡pum!, todo cambió, ¿no? Y ahora tú vives la escuela, ¿no? Porque pues, los programas híbridos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero el cómo estas generaciones todavía van a poder platicar de yo viví en la escuela de esta manera y ahora, ¿no? Después de que pasó todo esto, pues ya la escuela se convirtió en tal y tal y tal, ¿no? Y entonces, cómo esto a nivel emocional, si nosotros lo rescatamos, ¿no? Y ayudamos a los docentes y a los alumnos a rescatarlo, puede ser una forma de verlo como algo que pues será, ¿no? Historias para el futuro, será un reto a superar que podremos platicar, ¿no? Del que podremos en algún momento sonreír, ¿no? Muy bonito, de decir, ay, sí, fuimos los pioneros, ¿no? De estas circunstancias. Ujú. Entonces, eso puede ayudar justo, ¿no? A que se haga más emocionalmente más valioso y más trascendente y por lo tanto se quede impregnado, ¿no? En los alumnos. Y bueno, ya, la siguiente es la diapositiva final, por favor, Lili. Ahí está la bibliografía de apoyo. Y bueno, pues muchas gracias. Entonces, así, corrí para que le demos un espacio, por favor, a algunas preguntas. No alcancé a leer, pero ahí va. Bueno, pues vamos a pasar al periodo de preguntas. Si los maestros quieren activar su cámara y tengo una pregunta pendiente en el chat, ahorita la buscamos para retomarla. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, lo puede hacer sin problema. Nos preguntaba la maestra Cecilia González. Ujú, Comentó, yo lo hago, motivarlos, mandarles imágenes de aceptación, reforzamiento y empatía. ujú. Pero, ¿qué hacemos cuando los apoyamos y los motivamos y luego los maestros, algunos Los no desmoralizan se por desmoran incomprensión. por Ajá. esa Ya la respuesta? encontré yo también, perdón. Sí. Así es. Sí, sí, yo creo que eso en la posición de orientadores, ¿no? Es como pues el reto de nunca acabar, ¿no? Entonces, maestra, es muy valiosa, ¿no? La aportación, porque en este caso a veces el tema es que tanto el maestro está abierto a que nosotros le brindemos estrategias, ¿no? Qué tanto hay apertura para brindarle estrategias a los maestros. Y en el caso de que pues, no hay estrategias, a lo mejor volvemos a apelar a la inteligencia emocional, ¿no? Como tratar de, a través de la empatía, como entender qué es lo que probablemente al maestro le está refiriendo la situación que hace que para él, ¿no? Sentirse menos amenazado o menos conflictuado, ¿no? Busque como eso que muchas veces sucede, ¿no? A través de cerrarse y a través de mantenerse fijo, ¿no? Tener más seguridad en relación al grupo. Y a lo mejor encontrar maneras de cómo construir un camino de comunicación con el maestro sin que lleguemos a la posición de vengo a darte una estrategia, ¿no? Sino sencillamente a lo mejor como, ¿no? En una situación de una conversación
un poco más libre, ¿no? Hablarle de cómo estás y cómo te sientes y a lo mejor retomar temas como estos, ¿no? Así de, ¿y qué te hace sentir más seguro ahorita en este momento de lo que estás viviendo? ¿Y qué te hace sentir más inseguro con esto que estás viviendo, ¿no? Sin entrar directamente a lo mejor a algo que puede resultar, pues, ¿no? Hasta agresivo para el maestro de te estás metiendo con mi vida personal, ¿no? Pero a lo mejor abrir este espacio y que esa comunicación tal vez mueva o incluso abra, ¿no? Al maestro para que nos pueda comunicar algo que sea de utilidad y entonces ahí sí entrar en la participación de brindarle estrategias o ya sea para la misma academia o a lo mejor en cuestiones ya más personales, ¿no? Que de pronto, pues como les decía, todos en estos tiempos estamos viviendo diferentes circunstancias inesperadas, ¿no? Y nuevas, y que remueven muchos temas personalmente emocionales, ¿no? Y entonces a lo mejor ya ofrecerle, no sé, ¿no? Algún, no sé, teléfono de algún espacio donde puedan tener una asesoría de terapia psicológica o sencillamente unas pláticas, un taller de algo, un curso, ¿no? Donde crean que puede a lo mejor haber información que pudiera ayudarle a sentirse mejor. Ujú, Muchas gracias. ujú, Tenemos también una pregunta de la maestra Rosario Moreno que dice, ¿cómo hacer? Ya la perdí. A ver, regreso. Gracias por la información. ¿Cómo proceder o canalizar a los alumnos que su ansiedad o depresión los está rebasando? ujú. Sí, ese, ahí, pues no, la verdad es que tendría yo también que abrir un poco la pregunta para que me ayude Lili, porque no sé si a nivel institucional tengan alguna, no sé, ¿no? Como alguna dato, algún espacio específico a donde se puede canalizar a los alumnos. Sí, sí tenemos espacios, doctora, sí tenemos justamente como orientadores, tenemos clínicas también, tenemos vínculos con algunas asociaciones, tenemos también instituciones gubernamentales que nos ayudan justamente a proceder. En un momento más voy a buscar a la maestra para darle justamente dónde puede canalizar Ujú. personas que ya tienen, rebasan la ansiedad y la depresión. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Lili. Sí, porque yo creo que la pregunta, maestra Rosario, es súper válida pensando en no debemos, ante las circunstancias que estamos viviendo, no debemos minimizar estas situaciones para nada, ¿no? No debemos minimizarlas porque, pues, ¿no? La depresión es pues, una enfermedad grave, ¿no? Es un síntoma y si va avanzando una enfermedad puede ser grave y que no solamente deteriorará el desarrollo académico de un muchacho, ¿no? Sino puede deteriorar la vida de una persona. Entonces, a tiempo vale la pena hacer una buena intervención y si ustedes lo están detectando, de verdad, pues es la mejor opción, ¿no? Estando ahí, el tener a dónde poderlos canalizar. Ujú. También tenemos otra pregunta de la maestra María Luisa Madrigal. Maestra, si quieren abrir sus micrófonos, lo pueden hacer. Están como un poco tímidos los maestros. Es de la EPO 149, es la profesora María Luisa Madrigal. Dice, ¿cómo podemos ayudar al alumno cuando se encuentra en un proceso de duelo? Y en estos tiempos, ¿no? Exacto. Que además, híjole, no solo los alumnos están en procesos de duelo. Me permitirán todos estamos en proceso de duelo. Todos hemos perdido cosas, ¿no? Todos hemos perdido desde, pues, ¿no? La sencillez con la que podíamos cualquier día salir a la calle e ir y comprarnos, no sé, pues a la tienda de la esquina unas papitas y regresar a nuestra casa con toda la tranquilidad, ¿no? Desde esas sencillísimas experiencias hasta la posibilidad de, ¿no? De visitar a nuestros familiares, de vernos con nuestras personas mayores, hasta inclusive ya haber perdido, ¿no? Bueno, tristemente por fallecer algún miembro de nuestras familias, ¿no? Es durísimo. La pérdida es exacto, ¿no? La muerte es el proceso de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, los duelos en general, ¿no? La forma en la que debemos o podemos abordarlos
estará en primer lugar en ofrecer un apoyo, una escucha, un acompañamiento, ¿no? Que sea empático con el proceso. En esta empatía, tener mucho cuidado también de no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, ¿no? Como les decía hace rato, el que yo reconozca mis sentimientos me ayuda a no mezclarlos con el del otro. Y yo puedo decirle a la otra persona que puedo entender que esté profundamente triste, ¿no? Aunque no me puedo sentir como él se siente, porque cada quien tenemos una tristeza, ¿no? Enorme, pero que hago lo posible por tratar de ponerme en su lugar y que, ¿no? Para que pueda yo a lo mejor transmitirle de qué manera me siento ¿no? O siento lo que siente, a lo mejor podemos decirle, bueno, sí, ¿no? Las pérdidas son muy dolorosas, el sentido cambia a partir de que se pierde una persona que queremos, a partir de que se muere una persona que admiramos o de la que dependemos inclusive, ¿no? El sentido cambia, las cosas van a ser diferentes. En este momento el dolor es muy grande, pero más adelante te vas a dar cuenta que nunca vas a olvidar a la persona que se fue, pero poco a poco uno va aprendiendo a seguir en una vida en la que esa persona no está, solamente está en nuestros corazones, ¿no? Y cada vez que la quieras buscar y cada vez que quieras saber de ella y cada vez que quieras, ¿no? Algo con esa persona, tendrás que recurrir a tu interior, ¿no? Tanto a tu corazón como a ti mismo y quedarte, ¿no? La forma de traer a esa persona a tu vida, recordarla y honrarla, es pues tratar de recordar las cosas buenas que te enseñó y tratar de, ¿no? De repetirlas en algunos casos. A través de estas palabras cálidas y a través de este acompañamiento empático es que podemos, ¿no? Dar de alguna manera un cauce a este proceso y no perder de vista, ¿no? A la persona, o sea, estar atentos, a lo mejor no diario, ¿no? Pero sí por lo menos alguna vez por semana, ¿no? Preguntarle cómo estás, cómo te sientes, escucharlo por un momento, ver qué ha pasado, cuáles pueden ser sus preocupaciones, inclusive si algo está en nuestras manos, ayudarle a resolver, apoyarlo, porque cuando uno está en un proceso de duelo se siente abrumado, ¿no? Entonces, si hubieran cuestiones a lo mejor, ¿no? Que desde la posición de orientadores, ustedes entre la academia y el alumno pueden hacer alguna intervención, pues apoyarlo. Y si de plano la situación la vemos que está sobrepasando al alumno, como bien decíamos hace rato, pues ya canalizarlo directamente a una institución o a un espacio donde se le pueda ya dar un apoyo directo, personalizado, ¿no? ¿Cómo elevar el desánimo del fracaso escolar por no tener o contar con las herramientas digitales de señal de internet? Sí, sí, sí. ¡Ay! Algo pasó. Em, sí, también ese es otro, ¿no? Como les decía, la verdad es que los estudiantes y nosotros, ¿no? No me dejarán mentir, estamos haciendo malabares, ¿no? Entre que, ay, pues del teléfono te conectas, pero los trabajos los haces desde la computadora, pero si en ese momento piden algo que tenías que hacer y que como estás en el teléfono no te puedes conectar, entonces, ¿qué tanto eso te afecta en la calificación, ¿no? Entonces, yo creo que el tema está en lo mismo, ¿no? En mantener como muy abierta esta condición empática, que hay que tener información de los estudiantes, maestra. O sea, yo creo que, ¿no? Por un lado, como que sí abrirnos a la comunicación de a ver cuántas personas en tu casa están utilizando herramientas tecnológicas para comunicarse, este, cuántas, ¿no? Cuáles son y cuál de estas herramientas estás utilizando tú y qué tan eficiente sientes que es, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como personalizar un poco en la medida de lo que se puede esta información y de esa manera tratar justamente, ¿no? De también orientar a los maestros para que ellos tengan en consideración estas situaciones en la forma en la que están construyendo las estrategias de aprendizaje, ¿no? Y que no sean totalmente a lo mejor dependientes de una reacción inmediata para ese momento para conectarse, porque no sé, no sé si es la experiencia de ustedes también, pero en lo general son muchos los estudiantes que se conectan a través de teléfonos, muchos.
Y esta situación, pues justamente, ¿no? Si en ese momento tú le estás pidiendo que vea en el pizarrón, no sé, dependiendo qué herramientas se usen, ¿no? En la universidad donde yo trabajo actualmente utilizamos Teams como plataforma, ¿no? Entonces está el pizarrón virtual, ¿no? Pero pues alguien que está en el teléfono no puede conectarse al pizarrón en ese momento. Entonces se pierde de una situación que se esté en ese momento a lo mejor dando, ¿no? Y en lo que ya le preguntó a no sé quién y lo consiguió y ya se perdió la información y le tomaron foto, pero se lo mandaron, pero pues ya se le borró la foto porque no tenía suficiente memoria en el teléfono, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hacer un poco más personalizado en la medida de lo que se puede, pues son muchísimos estudiantes, ¿no? Pero el ver cuáles son las circunstancias y las necesidades y en ese sentido transmitirlas también a los maestros para que ellos puedan regular las estrategias de aprendizaje en función a estas necesidades y no solamente como dando por hecho que los alumnos tienen la buena conexión a internet o tienen la computadora donde pueden guardar lo que no bajaste o tener estas consideraciones con ellos. Ujú. Muy interesante, doctora. Hay muchas preguntas y hay muchas cuestiones que los maestros nos están comentando, muy interesantes. Nada más que somos un poco tímidos para preguntar. Sin embargo, mire, dice la maestra Norma Estela, al inicio del trabajo virtual teníamos miedo de solicitar el trabajo en equipo porque creíamos que era imposible. Sin Ujú. embargo, los alumnos están logrando una gran satisfacción en comunicarse, coordinarse y sigue Sí, siendo aún la distancia muy favorecedor. sí, es cierto, totalmente cierto, maestra, así es. Ellos siempre nos sorprenden, son lo máximo. María Luisa pregunta, la maestra María Luisa pregunta, ¿cómo podemos motivar al Ujú. alumno para que no llegue a la frustración? Pues es parte del proceso de acompañamiento, maestra, justo, ¿no? El encontrar primero cómo ayudarle al alumno a desarrollar estas habilidades de inteligencia emocional para que aprenda él a traducir o a reinterpretar estas situaciones que se le presentan y que sus pensamientos no se dirijan inmediatamente a lo negativo, sino a lo positivo, ¿no? Eso es parte del proceso de acompañamiento, ¿no? De irlo como enseñando en qué momentos él solito se pone en la situación en la que él piensa que no va a poner. Él solito se tacha, ¿no? De no, no soy capaz, en la que ellos muchas veces se limitan a hacer ciertas cosas por el temor a fallar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que regresar la atención, ¿no? Creo que es muy importante regresar la atención y justo, ¿no? El poderlos ir acompañando en esta motivación pero enseñándoles cómo ellos aprendan a desarrollarla por ellos mismos. Esa es como mi idea del desafío, ¿no? Como bueno, a ver, ¿cómo es que tu mente te juega chueco y te hace pensar automáticamente que las cosas van a ser difíciles o van a estar mal, cuando tú puedes ayudar o entrenar a tu mente a que en automático se dirija a un pensamiento positivo y eso te ayude a verlo como un reto y que tú lo puedes lograr y que va a ser una satisfacción enorme, ¿no? Lograrlo. Muy interesante. Por ahí dijo la maestra Xochitl Selene, brindando alternativas, creo. Ujú, así es, ¿no? A ver, de qué otra forma lo puedes resolver, hacia dónde lo puedes canalizar, de qué otra cosa que has resuelto en el pasado se parece y cómo lo hiciste antes y cómo lo harías ahora. Ujú, justo, ¿no? El fortalecimiento de la autoestima y la confianza es parte de este desarrollo de la inteligencia emocional. Muy bien. Abrimos los micrófonos para, bueno, ya comentó la maestra Cecilia, y decirles que nadie es perfecto para la autoconfianza. Así es, ¿no? Todos estamos, les decía yo hace rato, ¿no? ¿A poco no somos pioneros? Pero ellos y nosotros, ¿no? Creo que eso también genera mucha empatía en ellos, el entender que tanto ellos como nosotros somos pioneros en algo, ¿no? Y eso les hace sentir importantes porque es cierto, ¿no? Somos los primeros que estamos experimentando algo. Entonces nadie es perfecto, todos estamos de alguna manera en ensayo y error y ahí vamos, ¿no? Nos estamos acompañando. Muy bien, gracias, doctora.
Les recordamos, nada más voy a hacer un comercial, les recordamos que está el registro de asistencia, parece ser que algunos maestros todavía faltan y está por cerrarse. En unos minutitos más, esto nos va a redireccionar a la sala principal. Tenemos nada más unos minutitos más para poder preguntar. Así es que aprovechemos a la doctora para preguntarle cualquier situación como orientadores. ¿Alguien gusta abrir su micrófono? ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, dicho, ¿no? Aprovechando el espacio, tomemos en cuenta que están en una edad muy vulnerable. También esa parte es muy importante. Todavía están en la adolescencia, que es una edad muy vulnerable, es una edad en en la que está el proceso de la búsqueda de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, por eso su autoestima, como bien decían hace un momento, pues está frágil, ¿no? Entonces, es muy importante el estar atentos a la autoestima, ¿no? Al desarrollo de esta autoestima y al momento en el que se están enfrentando estos chicos a una situación de confinamiento en la que pues tienen que encontrar maneras alternativas de resolver, ¿no? Y entonces buscar, por ejemplo, también, como decíamos, con esta comunicación cálida, ¿no? Yo les digo mucho a ellos así de, yo apelo a sus habilidades, ustedes ya nacieron con un chip que yo no, ¿no? Cosas de este estilo que están en relación a cómo ellos saben manejar la tecnología, incluso con ciertas limitaciones, ¿no? O sea, como decíamos, solamente tienen el teléfono o lo que sea, pero aún así logran ellos sorprendernos, ¿no? De pronto con las habilidades que tienen para manejar la tecnología y esto les ayuda, ¿no? A entender que pues es el mundo al que ellos están enfrentando y están teniendo o desarrollando las habilidades para aprender a enfrentarlo de manera más eficiente. ¿No? Entonces, es una edad importantísima, ¿no? En la que si ellos logran reflejar, ¿no? A través de nosotros el cómo se sienten, ¿no? El qué tan capaces son, el cómo pueden de alguna manera lograr estas situaciones, ¿no? Eso dará por resultado que se identifiquen o que construyan una identidad con la capacidad, ¿no? Con la sensación de poder hacer las cosas. Ujú. Hay unas manitas levantadas en el... Es para el registro de asistencia, doctora. Ok, sí. Ok, si alguien Ujú, más en un momento más les compartimos, ya lo habíamos compartido en el transcurso de la sesión, está ujú. en la primera parte, y luego en medio, y luego ya ahorita les compartimos nuevamente el link para el registro de asistencia si alguien falta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Observación. ¿Observación? ¿Qué pasa con la... A mí me gustaría hacer un comentario Sí. acerca de un punto que me llamó mucho la atención y que justo me sucedió el día de hoy. Ujú, Esta cuestión de no tomarse las cosas personal, por más que uno trate de tenerlo presente, ujú. de pronto sí llega así, ¿no? Como un flash. Eh, Tuve clase a las 7:50, es la primera clase del día. Los chicos obviamente es un horario que se les hace pesado iniciar a tiempo, a tiempo. Había habido un poquito de rezago en la última actividad. Entonces, inmediatamente así como que surge, ¿no? ¿Qué está pasando? Y a lo mejor hasta es un cuestionamiento de no lo estoy haciendo bien y eso lleva como a entrar un poquito en esa situación de tomárselo personal y decir, ¿qué pasa? Mi clase es la que está mal, yo soy la que estoy mal, ¿qué está sucediendo? Y analizando ahorita con lo que estabas exponiendo, es el horario, Ujú, ujú, simplemente es el horario, pero yo no puedo cambiarles el horario. Entonces, cuando ya empezamos a hacer la actividad y vieron que eran actividades lúdicas y se empezaron a involucrar, todo cambió. ujú. Incluso la comunicación fue mucho más fluida, mucha participación y demás. Y ahorita que hay en cuenta de eso, ¿no? Es el horario y entonces en ese horario tenemos que estar dando actividades que los prendan, que los motiven, Sí, tal cual. Sí, sí. porque si no, se nos va para abajo la clase,
porque están todavía así como, incluso uno, ¿no? Pues por más que te metes, te bañas y todo, de pronto primera y como que cuesta un poquito, ¿no? Empezar a enfocarse, Arrancar. ya después va fluyendo, pero sí, sí, es bien importante, considero ese punto. A mí me llamó muchísimo la atención y lo agradezco porque me dio así como luz, ¿no? Son cosas que a veces ya sabemos, pero que se nos olvidan y es muy bueno retomarlas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, así es, ¿no? Y sí, por ejemplo, como ahorita con la actividad del maestro Edgar, ¿no? De que nos movilizó a todos a prender la cámara, a mover las manos, ¿no? Simplemente. Y cómo, pum, ¿no? Luego cachó la atención. Entonces, justo, ¿no? Para esos horarios, a lo mejor buscar actividades de ese estilo, de a ver, ¿no? Prendamos cámaras, todos de pie, respiramos profundo, levantamos los brazos arriba, los quiero ver a todos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Este, y con eso como que reactivas, ¿no? Y retomas la atención. Pero así es, a todos nos pasa, ¿no? Y más por lo mismo, esta situación en la que estamos a distancia, pues a todos nos despierta un poco las inseguridades, ¿no? Porque pues, no sabes bien cómo están reaccionando los otros, no tienes sus opiniones. Siempre todos tenemos el alumno que viene y nos dice, oiga maestra, fíjese que escuché que dijeron los compañeros que no les gustó el otro día, que no sé quién dijo, ¿no? Y ahorita no tenemos esa parte en la que tenemos retroalimentación, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? Sí se complica y tenemos que encontrar maneras, por un lado, de nosotros estar tranquilos, sentirnos seguros, pero también construir una comunicación que nos ayude a saber que también estamos, o si de verdad necesitamos hacer algún movimiento, ¿no? Ujú, ujú. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestra Xochitl, por animarse. Sí, muchas Tenemos gracias. varias preguntas. Dice, híjole, ya A tenemos más. las madres o tutores en Sí, relación a la nueva normalidad educativa y antes la teníamos frustración. otra. Dice, ¿qué Ajá. pasa cuando los jóvenes no se interesan en el proceso educativo? Aún brindemos la motivación. Sí, eso está muy complicado, ¿no? A lo mejor ahí también yo pienso que ya hay que entrar a las cuestiones individuales, o sea, hacer a lo mejor una sesión individual con el alumno, ver qué circunstancias se están presentando y checar justo, ¿no? Sí, como decíamos hace rato, o sea, qué tanto a lo mejor ya el desborde emocional obstaculiza el aprendizaje y si lo que ese alumno también ya necesita más bien es una canalización a un espacio donde tenga una atención psicológica personalizada y que eso pueda facilitarlo, porque no, así, malabares hacemos, pero magia no, ¿no? Entonces, en ese sentido, también a veces son situaciones personales que se salen de control y que los estudiantes no, por razones obvias, no van a compartir a lo mejor del todo abiertamente, pero a lo mejor conviene abrirles un espacio donde tengan donde poderlas sí canalizar. ¿No? Ujú. Sí, muchas gracias. Tenemos ya nada más un minuto y esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo podemos apoyar a las madres o tutores en relación a la nueva normalidad educativa, su frustración con sus hijos en casa? Así es, sí. Sí, está impresionante porque, pues, parece, como decíamos, que los sistemas se van a traspolar a híbridos, y esto que estamos viviendo, pues, por lo menos unas veces a la semana va a mantenerse así, ¿no? Entonces, de alguna manera también creo que valdría la pena que a nivel, ¿no?, institucional se comentara, ¿no?, se abrieran espacios en donde también se les ayudara un poco a las mamás, ¿no?, tanto como a nivel de pues, escucha, acompañamiento, de verdad, ¿no? Así como para darles herramientas para que comprendan cuáles son como las necesidades que tiene el estudiante en casa y aprendan a tener como mejores, ¿cuál sería la palabra? Como distribuciones, ¿no? De repente, como decíamos hace rato, damos por hecho las cosas y se nos olvida, voy corriendo, voy corriendo. Y Sí, entonces me nos referiría vamos. yo a Anita, esta te parte voy a de, interrumpir. Déjanos sí, tus redes sociales, déjanos tus ajá, información. Yo voy a mandar el correo por si ok, están interesados ok, en hacerte alguna pregunta por correo sí, electrónico. sí, Y no sí, sin antes agradecerte. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Una sí, no disculpa a pasa todos nada. los compañeros. Ujú. Y bueno, con mucho gusto yo les estaré enviando su correo electrónico. En todo caso, si quieren al final, podemos mandar
ahí los datos para estar en contacto contigo, no sin antes agradecerte infinitamente tu participación, excelente participación, nos ayudaste a todos, muchas gracias. Gracias a Pues, ustedes. bueno, a nombre del CBT y la zona escolar BT013, te damos pues obviamente las gracias por estar con nosotros, excelente ponencia, muchas gracias y bueno, en un segundo nos regresamos. Gracias a ustedes, fue un gusto. Adiós. Adiós a todos, nos vemos en la sala principal. Se van a redireccionar, solitos se redireccionan. Si tienen alguna situación, con gusto vamos a redireccionarlos. Pueden abrir su micrófono para regresar a la sala principal. O bien, en la parte de abajo dice salir de la sala y ya los redirecciona a la principal. Hola, me sale salir de la sesión para grupos pequeños. ¿Ahí le doy? Sí, para grupos. Sí, hay una que dice sesión general o no sé qué término es, y esa ya es para salirse totalmente, pero no, es salir de grupos pequeños, por favor. Sí, gracias. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí. ¿Queso cuántos? Porque tú... Ese es bueno. Agradecemos